Buenos días, hoy vamos a hablar de la meiosis. En anteriores episodios hemos estado viendo cómo era el contenido celular, cómo teníamos una cromatina, que era ese entramado de fibras de ADN más proteínas que se encontraba dentro del núcleo, y cómo en el momento en que aparecía división celular se deshacía esa envoltura nuclear, esa cromatina se condensaba y formaba los cromosomas. Y hemos hablado hasta ahora de la división de mitosis, que es la que ocurre en la mayoría de las células, en células somáticas. Pero tenemos un tipo de división celular también muy importante, que es la meiosis. La meiosis tiene un objetivo que es la reproducción sexual y se va a dar solamente en células de organismos que sean diploides. Es una división reduccional. ¿Qué tratamos de hacer? Pues conseguir que de una célula diploide originemos 4 células haploides. ¿Con qué objetivo? Con reducir el número de cromosomas a la mitad para que luego esas células haploides de 2 individuos se fusionen y vuelvan a regenerar otra vez un organismo diploide. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que las células hijas van a tener la mitad del ADN que tenía la célula progenitora. Y esta división va a ocurrir en las células sexuales. Y su objetivo es formar gametos. Cuando hablamos gametos, lo que nos viene a todos a la cabeza es el óvulo y el espermatozoide. Que eso es cuando hablamos de animales. Cuando hablamos de otro tipo de organismos, que a veces reciben otros nombres. Básicamente, y si lo reducimos en una fotografía de este tipo, lo que me va a ocurrir es algo de este estilo. En este caso tenemos un organismo que va a ser 2n igual a 4. ¿Por qué 2n igual a 4? Bueno, porque tenemos un organismo con 2 cromosomas distintos. Fijaros, tengo un cromosoma 1 y su homólogo, un cromosoma 2 y su homólogo. Tengo 2 juegos cromosómicos, es lo que me quiere decir el 2, y voy a tener 2 cromosomas distintos. El otro va a ser la pareja. Aquí lo que ocurriría es que tenemos la célula que acaba de sufrir un proceso de división y tenemos la célula con 4 cromosomas y una cromátida en cada cromosoma. Lo que va a ocurrir en la interfase es que esa cromátida se va a duplicar el ADN y por tanto tengo cada cromosoma con una cromátida y su cromátida hermana. Y así con todos ellos. Esto es lo que hemos visto en capítulos anteriores. De forma tendríamos un cromosoma y su homólogo, otro cromosoma y su homólogo. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Voy a tener un proceso de meiosis que se divide en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es la que llamamos división reduccional, porque lo que hacemos es dividir el número de cromosomas a la mitad. Pasamos de tener un organismo diploide, que sería 2n, a tener un organismo haploide, que sería n. ¿Por qué haploide? Porque aquí solo tengo un cromosoma 1, no tengo su homólogo, y un cromosoma 2, no tengo su homólogo. Y luego paso a la meiosis 2, que es una división que es muy parecida a la mitosis, en la que voy a separar las cromátidas hermanas, de forma que tendré al final células que van a ser haploides. Si nos damos cuenta, estas células tienen la mitad de información genética. Esto es un resumen de cómo es el proceso, vamos a verlo con detalle para intentar entenderlo correctamente. Este sería el proceso de meiosis total. Vamos a ir yendo paso a paso. En este caso es una meiosis de una célula animal. En el proceso meiótico tenemos también el proceso de interfase. Eso ocurre siempre antes de la meiosis y es muy parecido al que ocurriría en el caso de la mitosis. En ella se va a duplicar el ADN y cuando acaba van a empezar a ocurrir todos los procesos que vamos a ver ahora. La meiosis la dividimos en meiosis 1 y meiosis 2 con números romanos y cada una de esas meiosis se subdivide en las mismas fases que veíamos en mitosis, es decir, en profase, metafase, anafase y telofase. Lo único que si son la profase de meiosis 1 ya voy a llamar profase 1. Si es metafase de meiosis 1 voy a llamar metafase 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la profase 1? Es decir, en la profase de la meiosis 1. Aquí lo que va a ocurrir va a ser uno de los momentos más importantes, más largos y más complejos que ocurren en la meiosis. Igual que ocurría en la profase de mitosis, en profase 1 los cromosomas se van a condensar y se van a hacer visibles, va a desaparecer la envoltura nuclear, pero lo que va a ocurrir va a ser algo muy importante, que es que los cromosomas homólogos se van a unir y se va a producir una cosa que llamamos apareamiento cromosómico o sobrecruzamiento, también se llama crossing over. En este sobrecruzamiento lo que va a ocurrir va a ser que los cromosomas homólogos van a intercambiar trocitos de cromosomas. Se unen por unos puntos, estos puntos de unión entre los cromosomas homólogos llamamos quiasmas, y por esos puntos van a intercambiar trocitos. Lo que suele ocurrir es que entre dos cromosomas homólogos aparece un punto de unión, un quiasma o dos. En este dibujo nos han representado
dos quiasmas en el cromosoma que vamos a llamar 1, que es el grande, y un quiasma en el cromosoma que vamos a llamar 2, que es el pequeño. ¿Cuál es el grado de ploidía de esta célula? Esta célula va a ser diploide, tengo un cromosoma 1 isomólogo y un cromosoma 2 isomólogo, por lo tanto va a ser 2N. ¿Igual a cuánto? ¿Cuántos cromosomas tengo en total? 4. ¿Cuántos juegos cromosómicos tengo? 2. Uno sería el azul, heredado por ejemplo de la madre, y otro sería el rojo, heredado por ejemplo del padre. Lo que va a ocurrir va a ser que se van a intercambiar fragmentos. ¿Para qué? Para que los nuevos cromosomas que vayan a aparecer vayan a ser cromosomas que son un trocito de cada cromosoma homólogo. Así generamos combinaciones nuevas. Aquí es donde ocurre lo que podríamos llamar el barajado de genes, que es algo de lo que seguiremos hablando cuando veamos los temas de genética. De esta forma conseguimos que todas las células hijas que van a aparecer sean genéticamente distintas. Voy a volver a la diapositiva de antes. Esto es lo que vemos representado en estos dibujitos de aquí. Lo que ha ocurrido es un proceso de sobrecruzamiento en el que vemos que los cromosomas no son completamente iguales al inicial, tienen fragmentitos unos de otros, por lo tanto van a ser distintos. Este proceso es muy largo, dura mucho tiempo y se subdivide en otras fases que no vamos a estudiar. Después de esto vendría el proceso de metafase 1. Los cromosomas homólogos se van a situar en la placa ecuatorial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La placa ecuatorial, lo que decíamos es que era una línea imaginaria que pasaba por el centro de la célula, pero aquí hay un pequeño detalle. En mitosis, la placa ecuatorial pasaba por los centrómeros, pasaba justo por los centrómeros. En este caso, la placa ecuatorial ficticia que podríamos poner, lo que va a ocurrir con ella es que va a pasar por los quiasmas. Pasa entre los cromosomas homólogos. Esta placa ecuatorial pasaría por los cromosomas homólogos. Como digo, es ficticia, no existe. En metafase 1 se van a situar los cromosomas homólogos ya apareados, con ese sobrecruzamiento, en la placa ecuatorial. ¿Qué es lo que va a pasar en la fase 1? Que voy a separar cromosomas homólogos. Las fibras del uso meiótico, en este caso, lo que va a pasar va a ser que van a ir tirando de los centrómeros de los cromosomas homólogos y en lugar de separar esas cromátidas como ocurría en mitosis, en la fase 1, lo que va a ocurrir va a ser que voy a ir separando esos cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos a veces llamamos cromosomas arlequinados, porque como veis tienen trocitos de colores porque este cromosoma es una mezcla de los dos cromosomas que se han sobrecruzado, que se han apareado. Y estos cromosomas van a empezar en la fase 1 a ir separándose hacia los polos. Entre la fase 1 lo que va a ocurrir va a ser que estos cromosomas llegan a los polos, no se suele llegar a formar el núcleo, y lo que va a pasar va a ser que se va a producir un proceso de citocinesis. Ya se ha producido el proceso reduccional. Aquí todavía estaba hablando de células 2N y aquí ya estoy hablando de células N, células haploides, porque como veis he separado estas células haploides. Suele estudiarse juntos la telofase 1 y la citocinesis. Por eso decimos que la primera división meiótica o meiosis 1 es la división reduccional, en el que reduzco el número de cromosomas a la mitad. Ahora aquí voy a tener un cromosoma 1 y un cromosoma 2, y en la otra célula tendré un cromosoma 1 y un cromosoma 2, que en realidad estos cromosomas son mezcla de los cromosomas que tenía en la célula inicial. Ahora pasaría a meiosis 2. Ahora las fases que voy a tener van a ser iguales, lo único que las voy a poner el apellido de 2 con números romanos, porque es meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Esta meiosis 2 va a ser muy parecida a una mitosis. Aquí sí que son prácticamente idénticas. Lo único que voy a tener va a ser que los cromosomas, en vez de ser cromosomas exactamente iguales, van a ser estos cromosomas arlequinados que tienen trocitos, porque se ha producido este sobrecruzamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Muy importante, no voy a pasar por un proceso de interfase. Aquí no hay duplicación de material genético, directamente paso al proceso de meiosis 2. Y en esta profase 2, lo que va a ocurrir va a ser que se va a formar el uso meiótico y lo que va a ir ocurriendo con los cromosomas es que se van a ir acercando a esa placa ecuatorial. Cuando se acercan a la placa ecuatorial llego a metafase 2. Y ahora, igual que ocurría en mitosis, en metafase 2, la placa ecuatorial va a pasar por los centrómeros de los cromosomas. Fijaros la diferencia, en meiosis 1 la placa ecuatorial pasa por los quiasmas, por los puntos de conexión entre los cromosomas homólogos. En metafase 2 la placa ecuatorial pasa por los centrómeros. Muy importante. Una vez que están situados en torno a esta placa ecuatorial, como veis,
está todo dibujado doble porque tenía dos células resultantes de meiosis 1 y por tanto todo es duplicado. Lo que va a ocurrir una vez que están situados todos los cromosomas en esta placa ecuatorial es que se va a producir el proceso de anafase 2, en el que voy a ir separando las cromátidas. Ojo, muchas veces las llamamos cromátidas hermanas, pero esto es un error, porque estas cromátidas no son cromátidas hermanas. ¿Por qué no? Porque si os dais cuenta y os fijáis, no son idénticas, porque tienen fragmentos de cada uno de los cromosomas. Pero bueno, cuando hablamos y nos referimos a ellas solemos llamar cromátidas hermanas, pero ojito, porque no lo son, porque han intercambiado trocito entre los cromosomas en esa profase 1, y no son exactamente idénticas. Separaría las cromátidas hermanas, por tanto, lo que ocurriría en la fase 2 es que estas fibras del uso meiótico irían tirando de las cromátidas y así irían haciendo que estas cromátidas se dirigieran a los polos. Cuando termino este proceso, lo que ocurre es que estas cromátidas llegan a los polos en telofase 2, se produce la citocinesis también, y lo que voy a obtener al final van a ser 4 células resultantes que todas ellas van a ser haploides. Es decir, en el proceso he pasado de tener una célula diploide a tener 4 células haploides. Eso es lo que ocurre en el proceso de meiosis. Estas células haploides que voy a obtener, cada una de ellas son genéticamente distintas. Si nos fijamos, nos damos cuenta en cómo es cada uno de los cromosomas que tiene, los colores que tienen son distintos, por lo tanto, genéticamente son distintas. Esto es importante porque es un punto que permite la diversidad genética en los descendientes. La pregunta clave es ¿por qué hay meiosis? Y la respuesta es muy sencilla. Tenemos meiosis porque necesitamos generar diversidad en esos gametos, que todos esos gametos sean distintos. Y gracias a la meiosis y esa combinación que ocurre en profase 1, conseguimos que esos gametos resultantes, esos óvulos, esos espermatozoides, si hablaríamos de animales, sean totalmente distintos y que tengamos un montón de diversidad genética. Este es un punto muy importante de la diversidad genética. Y muchas veces en genética decimos que esto es lo que permite el barajado de los genes, que de eso hablaremos en los temas de genética. Otra pregunta importante, ¿una célula haploide podría sufrir meiosis? Evidentemente, la respuesta sería no. ¿Y por qué una célula haploide no puede sufrir meiosis? Porque si decimos que la primera parte de la meiosis es una división reduccional, para que se pueda dar una división reduccional y reducir el número de diploide a haploide, lo que necesito es tener cromosomas homólogos. Y cromosomas homólogos no voy a tener nunca en organismos haploides, porque solo tiene un juego cromosómico. Por lo tanto, las meiosis solo se van a poder dar en organismos que sean diploides, o que al menos en una fase de su vida sean diploides.